quiere explotar esos recursos que ha estado cuidando, digamos, durante generaciones, no va a tener la misma facilidad que un gran empresario para explotar grandes cantidades de bosque. Entonces son todas esas cuestiones las que ponen a pensar realmente qué debe cambiar en cuanto al manejo de los recursos forestales en un país, sobre aquí ahora hablando de Honduras, para que realmente cumpla una función de impulsar la economía o de ayudar a ciertos sectores menos beneficiados, como lo mencionaba Benjamín, como las etnias, ¿no? Como los indígenas. Y en Honduras tenemos varios grupos muy importantes. Están el más grande, que son los lencas, tenemos a los miquitos, y todos ellos se han visto aislados, digamos, de este tipo de proyectos. Hay muchos puntos de vista. En el caso de, ya hablando más del punto de vista de la biología, eh, creo que hay muy poco bosque y a mi parecer, no debería seguirse explotando ya el bosque, digamos, el que todavía hay, ¿va? Bosques primarios o bosques que tienen más de 50, 60 años de abandono. Creo que deberíamos dejarlos recuperarse y pues si hay sitios de silvicultura, pues a eso sí darle continuidad, pero de una manera más regulada. Entonces mi posición es como un poco reservada en cuanto a la explotación de madera. Creo que existen ahora otros recursos y no necesariamente la madera es uno de los más importantes, digamos, pero sí causa un gran impacto a nivel ecosistémico y a nivel de la biodiversidad y también para la gente, ¿no? Sobre todo en las zonas donde hay cuencas de agua. Creo que eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, en la misma línea que hablaba Denis, considero que esa pregunta tiene una dificultad para contestarse, no podemos irnos a extremos. Como tal, un servicio ecosistémico que nos da los bosques es el de aprovisionamiento y por ende la madera. Y siendo los servicios ecosistémicos la base del bienestar humano, pues no podemos satanizar, por así decirlo, el aprovechamiento forestal, porque es necesario para que también llevemos nuestra vida. El asunto es de que este aprovechamiento se tiene que hacer desde un enfoque racional, sustentable, y también teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos de cambio climático. Ya no es posible que sigamos actuando como que todo... hay que darnos cuenta que los bienes son escasos, que son limitados y que si bien los bosques se pueden regenerar, esto tarda una gran cantidad de tiempo. Entonces, el aprovechamiento tiene que tener una lógica y se vuelve aún más complicado en nuestra región porque, bueno, sobre todo en América Latina y si queremos centrarnos en Centroamérica, tenemos gobiernos muy débiles y también tenemos muchos casos de corrupción y por ende, cuando hay empresas, o sea, ya no lo veamos desde el término comunitario, que también muchas personas pues extraen para leña, por ejemplo, sino que ya a gran escala pues hay una incapacidad para poder controlar, hay una incapacidad para poder evaluar de qué manera se está dando este aprovechamiento y que ya va a trascender eh, los límites del aprovechamiento y ya es una explotación más bien despiadada de nuestros bienes naturales como son los bosques. Entonces, pues sí, es un poco complicado. Creo que lo clave acá es saber de que si bien es necesario, pero no a la escala en la que se está haciendo ni de la manera que se está haciendo y que requiere cambios, requiere una transformación, el enfoque desde el cual se están viendo los bosques en este caso, porque no es sostenible con la vida, no es sostenible con estos tiempos, no es sostenible con todos los seres de la naturaleza, no solamente con los seres humanos. Y hay que poner eso sobre la mesa para luego discutir hacia dónde vamos a ir con la gestión de los bosques. Muy bien. Creo que, digamos, la situación en el sector forestal en Guatemala, pues, se ha definido o ha ido más enfocado a definir como un subsistema, pues, de un sistema económico, ¿no? Sobre todo, pues,
la base de motivaciones y decisiones socioeconómicas y ambientales desarrolladas en torno a ecosistemas con distintos grados de intervención, ¿no? Ya la colega Jenny lo decía, digamos, el aprovechamiento del ecosistema pues incluye diversos procesos que nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, pues cuyos componentes, como ya sabemos, digamos, dominantes, pues son los árboles, ¿no? Y que estos pues generan múltiples bienes maderables y no maderables y por qué no decirlos, pues servicios ambientales, ¿no? Y que esto pues es un producto de desarrollo. Y podemos decir también pues que es un conjunto de actividades que se aplican de acuerdo a un régimen de ordenación, ¿no? Y que estas acciones pues descansan sobre una plataforma institucional, como yo se lo decía, por ejemplo, en el tema del recurso hídrico, ¿no? Que no depende solo de los gobiernos municipales, sino que pues ahí incluye, digamos, la gestión pública, la gestión privada, incluye los ámbitos legales, financieros y académicos y empresariales de los países, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso debería ir de la mano para un mejor aprovechamiento del recurso, ¿no? Y, digamos, del tema forestal, ¿no? De cada país. Muchas gracias. Yo creo que al final se coincide en la cuestión del uso razonable de los recursos desde los 3 puntos de vista que tenemos hoy, ¿verdad? Desde la perspectiva social, desde la perspectiva biológica y desde la perspectiva agrícola forestal. En el caso de Guatemala, la deforestación se relaciona directamente, podríamos decir, con el aprovechamiento de la madera de los árboles. Sin embargo, hay una serie de situaciones que pasan en donde nos damos cuenta que la deforestación no está relacionada tanto con el bote o el aprovechamiento de la madera, sino más bien se relaciona con incendios que se generan de forma intencionada para ir ampliando los espacios de cultivos o para cuestiones ganaderas o incluso algunas otras situaciones que van más allá de la actividad productiva agroforestal o agropecuaria, como al menos en Guatemala, la generación de pistas para avionetas que están relacionadas al narcotráfico. Sin embargo, en nuestra mente o en el componente general social, todo está muy relacionado a que la deforestación está dada para usar la madera. Y entonces, ver un aprovechamiento, aunque sea racional, a veces es incluso satanizado, podríamos decir, y visto como algo que no debería de hacerse, algo que está súper mal, pero no le ponemos atención a estas otras situaciones que suceden, no le ponemos atención a los incendios, qué sucede con esas áreas después de que se han incendiado, se regeneran o las empiezan a utilizar para ganado, o se titulan a favor de alguna persona que con ese interés generó esas acciones. Entonces, en torno a eso, en Guatemala se siguen viendo cómo avanza en la zona de Petén la palma africana, cada vez metiéndose más a la reserva de la biosfera maya. Y pues a cada año esto va avanzando y el bosque pues se va haciendo más pequeño. Y en torno a eso quisiera saber cuál es la situación de sus países, cómo está afectando esto, a qué es lo que ustedes consideran que se debe la deforestación en mayor grado. Podemos seguir con el mismo orden. Bueno, para continuar con este tema también de igual relevancia y muy relacionado con el anterior, creo que ya es costumbre, sobre todo en nuestros países, en Centroamérica, la cantidad de incendios que se están dando año a año, ¿no? Esto está directamente relacionado también con el cambio climático, pero
no es que los incendios se producen de manera esporádica porque sí o porque cayó un rayo y empezó a quemarse un sector. Como lo dice Benjamín, la mayoría de estos incendios son provocados. Y en nuestro país, en Honduras, hay zonas que están sufriendo un impacto mucho mayor, sobre todo las partes más fértiles, obviamente. Hay mucha gente que ha decidido, por ejemplo, dejar de producir banano y comenzar a producir aceite de palma, porque está más de moda ahora, digamos, o está mejor pagado, aunque no sé la situación actual realmente, cómo está, tal vez alguno de ustedes sabe. Pero eso ha ocurrido en estas últimas 2 décadas, ha habido un cambio de producción, sobre todo en la zona de Atlántida. Es increíble cómo uno va por carretera y puede ver cientos y cientos de hectáreas de aceite de palma africana. Los incendios ahora son más comunes en áreas protegidas. Entonces, en raras ocasiones logran, digamos, capturar a las personas que los provocan, pero sí se sabe que son incendios provocados, ¿no? Cualquier persona le puede pagar cierta cantidad de dinero a otra y decirle encender fuego en tal lugar, ¿verdad? Y nunca se encuentran los responsables, pero también hay ciertas leyes, digamos, que promueven ese tipo de actividades porque si un incendio se quema, digamos que ya queda como a disposición bajo la ley para empezar a producirse, o los permisos se pueden obtener de una manera mucho más rápida. Entonces, desde la misma legislación se está permitiendo que esto ocurra porque no hay castigos severos, o también porque no, digamos, no se trata de evitar este tipo de actividades. Uno es ese principalmente, el aceite de palma. Hace poco se quemó uno de los parques más importantes, un incendio muy grande en el Janet Caguas, en la zona de Tegucigalpa, no solo para producción, también para urbanización. Muy constante, casi semanales en la época seca, ¿no? Ahí es común ver, Tegucigalpa es como un hoyo y alrededor tiene grandes, digamos, grandes montañas como es la Tigra. Entonces es increíble ver cómo a veces, ¿verdad? Hay una pared de fuego alrededor de toda la ciudad. Aparte de perder toda esa gran cantidad de bosque, también el impacto medioambiental, ¿no? Con la liberación de CO2 y otros gases que son nocivos para la gente. Entonces, es un tema sumamente delicado que hay que poner en la mesa. Eh, se acerca de nuevo, digamos, la época seca este año y a ver qué ocurre, porque cada año estamos rompiendo récords con el incendio más grande de la historia, digamos, de un país, o el incendio más grande de la historia de Centroamérica. Hace poco creo que fue en Nicaragua, ¿no? Que la cantidad de humo pues afectó Honduras y parte de Guatemala. Entonces sí, así está la situación en el país. No hay, digamos que no hay un control y, y normalmente es para aprovechamiento, ¿no? Para destruir el bosque y poner X tipo de servicio, ahí llámese agricultura, ganadería o incluso urbanización. Sí, yo pensando que El Salvador es un país muy, muy pequeño y pese a esto también o sea, tiene una alta densidad poblacional y es en la región el segundo país más deforestado solamente después de Haití. Entonces es una situación preocupante. De todo el territorio nacional solamente el 12% es de bosque. Y pues no es algo a lo que se le tome realmente importancia porque los países bajo el nombre del desarrollo, que es un concepto que podemos cuestionar mucho y bueno, sobre todo enfocado con el desarrollo, el crecimiento económico, pues en El Salvador es la agricultura, es de vocación agrícola, entonces no se le presta atención a todo lo que tenga que ver de bienes forestales, ¿verdad? Y bajo esta lógica también se da la misma situación que vemos que muchas veces se dan esas quemas que son maliciosas y que vienen a ampliar la frontera agrícola, ¿verdad? Y sobre todo lo que se da ya es la caña de azúcar. En la región tenemos identificados
cómo se promueven los monocultivos, que esto al final viene a ser un daño a los países. En el caso de Honduras es la palma, en Costa Rica es la piña, por ejemplo, en El Salvador será la caña de azúcar la que pues prácticamente se expande cada vez más a costa, obviamente, de bosque, ¿verdad? Y de zonas en las que no hubiera sido prioridad cultivar eso. Y también es sobre todo muy discutible esto porque ante un escenario de inseguridad alimentaria, lo que sería lógico es cultivar algo que nos alimente y la caña de azúcar no nos alimenta. Entonces por ahí eso es preocupante. Otra cosa que se da es esto que se le llama las quemas controladas, que tienen todo menos control y que vienen a causar una serie de incendios supuestamente pues accidentales y que luego devienen en esto, ¿verdad? En un beneficio realmente para la tierra que se puede usar para agrícola, pero sobre todo estos monocultivos que además de todos los daños que traen en cuanto a contaminación, pues también tienen otras afectaciones, ¿verdad? Eso creo que es importante mencionarlo y que también, pues, para el cultivo de caña de azúcar siempre se van a hacer quemas, siempre. Y esto viene a afectar a la biodiversidad y a las propias poblaciones que viven literalmente en medio de cañales. Otra cosa que quería mencionar, bueno, recalcar lo que decía Denis, no hay planes de ordenamiento territorial, no hay algo concreto que nos diga hacia dónde va el urbanismo. Es más, cada vez el urbanismo, la huella va creciendo más, y no nos damos cuenta que estamos trascendiendo las fronteras. Y luego tenemos esta enfermedad como la del COVID-19 que tiene un origen animal, pero es por eso, no, o sea, estamos invadiendo territorio que no nos corresponde. Y también en el caso de El Salvador, que también se dan estos incendios y que es más preocupante en esta época de calor que ha estado súper fuerte, pues en febrero también se registró el incendio de La Montañona, que queda en el departamento de Chalatenango, y que pues hoy por hoy están registrando que al menos 50,000 personas están teniendo afectaciones por el agua, ¿verdad? Porque ante estos incendios masivos viene a afectar el suministro de agua de las poblaciones. Aquí vemos cómo todo está conectado y cómo no podemos dejar de prestarle atención a un punto porque va a afectar directamente en otro y por consiguiente, pues, a todos y todas como población. Entonces, por ahí iría mi respuesta. Bueno, sí, permíteme, quiero ver. Bueno, comentarles, ¿no? Digamos, cuando estamos hablando del tema de deforestación, principalmente comentarles que en Guatemala, pues, posee que más de 3 millones de hectáreas de cobertura forestal, ¿no? Lo cual representa entre el 34 y el 35% del área. Pero, pues, la sociedad nacional, sabemos como sociedad guatemalteca que los bosques son importantes, ¿verdad? Por ser proveedores de muchos bienes, como ya lo hablamos en la primera pregunta, de muchos bienes y servicios, pero que lamentablemente es un tema muy preocupante, ¿no? Hoy en día, porque se ha visto muy afectado, digamos, el tema del cambio climático. Ya Denis creo que lo mencionó, el tema de la ganadería, el tema de la agricultura intensiva se ha visto muy reflejado acá en Guatemala. Benjamín ya lo mencionaba de la palma africana, ¿no? Eso, digamos, en distintos puntos del país. Pudiera ser que, por ejemplo, en la parte de Oriente, el cultivo de melón ha sido muy un gran problema para el país, ¿no? También en la otra parte de la costa, la caña de azúcar, ¿no? Entonces, pero nosotros en realidad ya sabemos las causas de la deforestación. Entonces, aquí el tema es de repente no definir o no saber cómo actuar, ¿no? Aquí
La degradación de los bosques en Guatemala son variadas. Anual de bosque de casi 130,000 hectáreas, ¿no? Anuales. Eso es preocupante, como decimos, ¿no? Y pues a pesar de que se han creado varias políticas, pues tenemos una deficiente en el marco legal, ¿no? Entonces, es indispensable ir trabajando estos temas para poder crear soluciones, ¿no? Para poder crear políticas, proponer soluciones para resolver estos problemas. En fin, podemos decir también que la deforestación ahí sí que va a depender de los intereses de muchas personas, ¿no? Con qué fin lo hagamos. Ya ustedes lo mencionaban, de que muchas veces, yo me he dado cuenta a veces cuando hemos andado en campo de que a veces que la gente así por así le da fuego a los bosques, ¿no? Y eso pues provoca serios problemas al ecosistema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vemos que las situaciones son diversas. Y pasando ya al tema del agua, quisiera que platicáramos un poquito sobre este tema de acuerdo a la especialidad de cada uno y las relaciones que genera el agua con aspectos de nuestra especialidad. Entonces, para Denis, yo quisiera que él nos pudiera contestar sobre las relaciones del agua y la biodiversidad o los ecosistemas. Para Jennifer, que pudiera platicarnos sobre qué relaciones se generan sobre el agua y las personas a nivel regional. Y para Leonel, qué relaciones se generan entre el agua y la agricultura, por qué es importante el agua para la agricultura y la agricultura para el agua o viceversa. Entonces, ir generando esas relaciones en términos muy generales sobre cada una de estas. Igual seguimos con el mismo orden para no perdernos. Bueno, bien, Benjamín. Bueno, ahora hablando del agua, ¿no? La contra del fuego, digamos. Pues en cuanto a biodiversidad, digamos que no es una de las, bueno, es una de las principales variables, es la vida prácticamente, el agua. Nosotros somos casi 100% por agua, ¿no? Solo un poquito somos carbono, pero realmente somos más agua, entonces la necesitamos a diario y al igual que el resto de seres vivos del planeta, ¿no? Las plantas y los demás taxones que le siguen. Entonces, el agua, el recurso hídrico, sobre todo si nos ponemos a ver, digamos, mapas de puntos donde hay más cantidad de producción hídrica, hablando de agua dulce, ¿no? Centroamérica es uno de los primeros, Honduras es uno de los países que tiene más cantidad de recurso hídrico y esto es debido a sus características topográficas. Honduras es muy montañosa, entonces tiene una gran cantidad de cuencas y esto permite que se generen diferentes ecosistemas en el país y que exista una gran cantidad de endemismo, una gran cantidad de especies. Lo mismo sucede en Guatemala, ¿no? En El Salvador, a pesar de ser un país pequeño, tiene una gran diversidad también. Entonces, el recurso hídrico es fundamental para que los ecosistemas puedan funcionar correctamente. Y todo esto que hemos venido hablando hacia atrás, ¿no? La pérdida de bosque está generando un fuerte impacto en este recurso. No solo a nosotros, ¿verdad? Porque ya no estamos en diferentes ciudades. Y también estamos viendo cómo algunos ecosistemas están viendo afectados, sobre todo los humedales o lagunas, lagos están desapareciendo. Y aunque sea un proceso natural, normalmente toma miles de años, ¿no? Y en el país hemos visto algunos casos con algunas lagunas que han desaparecido en cuestión de 100 años. Entonces, con ello, una gran pérdida de biodiversidad, una gran pérdida de oportunidades, porque hay una gran cantidad de personas que dependen del recurso hídrico para subsistir de manera directa. Todos dependemos del agua, ¿no? Para poder vivir, pero hay personas que el sustento diario lo obtienen de ahí, sobre todo los pescadores, ¿verdad? Tanto de
de agua salada, que es otro tema, pero también de agua dulce. Entonces son cosas que muy importantes, ¿no? Y el agua es fundamental, ¿no? Es quizás uno de los principales requisitos para hablar de biodiversidad. Entonces, los dejo con la compañera Jennifer. A esto que menciona Denis, también quisiera agregar que en el 2010, dentro de la Asamblea General de la ONU, se definió que el derecho al agua y el saneamiento son derechos esenciales para poder dar cumplimiento a todos los demás derechos. O sea que si no tenemos esto, no es posible realizar todos los demás o no a plenitud. Y es luego muy antagónico ver que se dice esto, que esto es así, pero en nuestros países estamos atravesando crisis hídricas. Y en el caso de El Salvador tenemos una crisis bien evidente en cuanto a la cantidad, a la calidad y el acceso al agua. Por ejemplo, uno de los requisitos es que la fuente de agua más cercana no debe de quedar más allá de 1 kilómetro de distancia del hogar, y vemos todavía muchos hogares en los que principalmente mujeres acompañadas de niños y niñas deben de caminar más de 1 kilómetro, pueden ser hasta 3 kilómetros solo para ir a traer un cántaro de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener que hacer por lo menos 10 de estos viajes para poder tener agua suficiente para sus hogares. Y luego que habláramos de si esta agua cumple los estándares de calidad, pues es otra cosa que se viene a complicar más, ¿verdad? Entonces es un escenario muy complicado. Sabemos que, como decía Denis, estamos hechos y hechas de agua, el agua depende, bueno, nuestra vida depende del agua, y es así que pues lo vemos reflejado en todas las áreas de nuestra vida, su uso, y dentro de este tema también reivindicamos que son las mujeres las que mayormente se ven afectadas cuando hay una crisis hídrica, porque dada la división sexual del trabajo, son las mujeres las que se encargan de el trabajo doméstico y de cuidados. Por lo tanto, serán las primeras que vean los impactos de tener agua reducida, ¿verdad? Y tener que ver de qué manera suplir en sus hogares el agua. Sí, entonces por ahí creo que eso sería como qué significa la relación agua y seres humanos, pues es prácticamente nuestra vida. Y de esto también, pues es interesante recalcar que cuando hablamos de agua, cuando hablamos de que tiene que ser un derecho, no es difícil llegar a las personas porque es algo evidente, porque lo vemos todos los días. Y en el caso de El Salvador, pues se tienen ya más de 10 años de estar luchando por una ley general de aguas, y es un tema que siempre nos va a mover. La última movilización más grande que se dio en el país fue en el 2018, cuando dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa se quiso poner un artículo dentro de esta ley en la que facultaba a entidades privadas a participar de la toma de decisiones respecto a la gestión del agua. Eso era una clara privatización del agua. No se puede ser juez y parte, no se puede estar explotando y beneficiándose del agua y luego estar tomando decisiones sobre esto. Y por eso pues hubo una gran manifestación, fue una marcha multitudinaria. Hasta la fecha, lastimosamente, no tenemos la ley, pero estamos siempre en la capacidad de responder ante cualquier intento de privatización, y también pues con la frente en alto para seguir luchando por este derecho, porque sabemos que pues sin esto no podemos vivir, y de aquí siempre pues devienen nuestras consignas, ¿verdad? Es decir, el agua es vida, no una mercancía. El agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua es de todos y todas y no de unos pocos. Y creo que todo esto refleja la relación tan fuerte que tenemos con el agua. Bueno, hablando de un punto muy importante, digamos, el uso del agua para fines agrícolas es un tema central en cualquier debate sobre los recursos hídricos y la seguridad alimentaria. Son dos temas bien complicados de hablar porque sabemos que no puede haber agricultura sin el recurso hídrico.
y por lo tanto no podría haber alimentación para una población a nivel mundial que está sufriendo de hambre. En promedio, en la agricultura se ocupa un 70% de agua que se extrae en el mundo, ¿no? Y las actividades agrícolas representan una proporción aún mayor del uso del agua. Pues esto, obviamente, debido a la evapotranspiración de los cultivos, ¿no? Y me refiero a esto porque no solo a nivel país, sino que a nivel mundial, pues más de 300 millones de hectáreas pues ya cuentan con instalaciones de riego, ¿no? Para una mejor eficiencia del recurso. La agricultura de regadío representa un 20% del total de la superficie cultivada a nivel mundial y aporta pues el 40% de la producción total de alimentos a todo el mundo. Se espera que la competencia de los recursos aumente a futuro, definitivamente, poniendo especial presión en la agricultura. ¿Por qué? Para apoyar un constante crecimiento económico, ¿no? Será necesario pues cambios importantes en la asignación de agua en diversos sectores. Jenny ya lo mencionaba en el país vecino, pues en El Salvador, que no cuentan, según escuché, con el tema de una ley de agua. Y nosotros pues sabemos que en Guatemala desgraciadamente aún no contamos con una ley de aguas. Y pues eso ha provocado, digamos, tanto un mal uso del recurso y por ende pues una mala gestión del recurso que va muy aunado a este tema. Entonces esto nos está provocando serios problemas en el recurso. A medida de que tenemos que venir gestionando e implementando nuevas tecnologías para la mejor eficiencia, para poder tener pues el recurso en futuras generaciones, ¿no? Ya lo mencionaba hace 8 días, ¿verdad? De cómo se ha ido viendo la tendencia del recurso a nivel nacional y pues es un poco preocupante porque hemos hecho algunas tendencias desde la universidad donde yo laboro y nos hemos dado cuenta de que es bien complicado a futuro el recurso, ¿no? Si seguimos la misma tendencia, vamos a tener serios problemas, digamos, de la oferta del recurso. Sí, al final, aunque desde cada línea se podría decir, todo se va relacionando, ¿no? Porque los ecosistemas, en este caso bosques y zonas de recarga hídrica, son súper importantes para que nosotros logremos capturar agua dulce. En el tema social, parece que nos faltan tantas cosas. Es casi increíble que muchas personas sigan recorriendo tan largas distancias por ir por unos cántaros de agua y que muchas veces los van a traer a ríos que incluso ya están contaminados. Y en el tema agrícola, pues usamos a veces agua de manera indiscriminada, no se hace uso eficiente de sistemas de riego. Hablo del caso de Guatemala porque por obvias razones es lo que más conozco, pero se han incluso allá cometido algunos atropellos grandes contra personas que hoy guardan prisión por estar defendiendo los recursos naturales. Que hoy están en una cárcel mandando algunas cartas y diciendo lo que ha pasado. Han desviado algunos ríos, algunas empresas grandes de producción de palma africana, de cultivo de banano u otros, y desvían los ríos para hacer riego por inundación, comprometiendo a las poblaciones aguas abajo, porque entonces los dejan sin agua. Y además el agua que regresan al caudal del río, que se disminuye tanto, ¿no? Contamina tanto el ecosistema de estos ríos que mata casi todas las especies de peces. Y esto sucede continuamente en Guatemala. Tristemente afecta por muchas situaciones y nos damos cuenta justamente con lo que ustedes decían, que cómo se relacionan estos 3 factores, la biodiversidad, los ecosistemas,
los factores sociales, la agricultura, pero también aquí hay un factor muy importante que es el factor político y que es muchas veces el que más cuesta y el que más dificulta algunas cuestiones. Pero vamos a ir pasando a otro tema para darle continuidad a las preguntas. Y este tema ya va más relacionado a la situación de cultura, porque muchas veces dentro de nuestros países hay varias culturas indígenas o varias culturas segmentadas de una gran cultura nacional que guarda relación estrecha con el cuidado de algunos recursos naturales o servicios ecosistémicos. Como ya mencionaba al inicio, por ejemplo, en Guatemala, algunos recursos se ven como deidades, como dioses. Y un ejemplo de ello es la celebración del 3 de mayo que se genera en Guatemala. Y esto se ajusta mucho al calendario agrícola sagrado maya. Y en el 3 de mayo lo que se realiza es la celebración del Día de la Cruz Maya. Pero ¿qué es lo que se genera en esta celebración? Pues en esta celebración lo que se festeja y lo que se pide es por las primeras lluvias. Entonces las personas con mucha fe, con mucho fervor, piden por el agua, le piden el favor al Dios, se podría decir, al Dios agua, para que caiga y refresque el maíz u otros cultivos que tienen. También en algunos lugares, como en la laguna de Chicabal, que es el cráter de un volcán en el occidente de Guatemala, se hacen grandes ceremonias para agradecer al agua por los beneficios que genera y para pedirle perdón al agua por las cosas malas que se realizan o que realizamos como humanos. Esas son algunas de las cuestiones que suceden en Guatemala. Entonces, yo quisiera que ustedes nos pudieran contar, pues si han participado, si han escuchado, si sus abuelitos les contaron algo sobre estos temas, o si se han relacionado con personas que generan estos temas, ¿verdad? Y cuál creen ustedes que son los efectos, sea positivos o negativos, para el cuidado de estos recursos. Bueno, pues no he tenido la suerte todavía de, digamos, convivir con alguna de estas culturas, alguna de estas etnias que tienen esas cosmovisiones tan enriquecedoras, en la manera en la que ven al medio ambiente, en la manera en la que lo respetan, y todo lo que representa para ellos. Y más bien nosotros, bueno, en Honduras hemos tenido la desgracia, digamos, de que hay una gran riqueza de etnias, de cosmovisiones distintas también, pero que últimamente no se han respetado, no últimamente, históricamente se han pisoteado y prácticamente ahora son culturas olvidadas o que cada vez están sintiéndose, digamos, más aprisionadas con todo lo que es la globalización y las demás actividades que se dan alrededor. Pero sí me interesó mucho, por ejemplo, la visión de los Pech y los Lencas. Tienen una relación también como tipo deidad con lo que son los ríos, con lo que es el agua. Creo que es muy conocido por todo lo que pasó en Honduras en 2016, cuando asesinan a Berta Cáceres, una de las principales dirigentes del COPIN, o la cofundadora del COPIN, y pues la matan porque estaba protegiendo, digamos, el río Hualcarque en Santa Bárbara. Y pues para los lencas el agua no es solo una necesidad orgánica, para ellos el agua es espiritual, el agua representa vida. Y creo que para una correcta gestión, un ejemplo y algo que estamos aprendiendo ahora son los bosques modelo, ¿no? Que la perspectiva es desde el enfoque que tienes, acercarse a la gente que realmente vive en esos bosques, a la gente que conoce cómo funcionan, a la gente que está más relacionada con toda esa biodiversidad de manera directa, porque nosotros también lo estamos, ¿verdad? De una u otra manera. Entonces creo que el enfoque tiene que irse direccionando o haciéndose más participativo, perdón, a toda esta gente, ¿no? A menor escala para tratar de incluirlos y pues tomar mejores decisiones para el manejo de los mismos.
En el caso de El Salvador, sí quisiera resaltar un caso que ahorita estamos llevando, como también para contextualizar, o sea, hasta dónde llega toda esta cosmovisión de los pueblos indígenas, hasta dónde llega esta manera de vivir. En El Salvador hay un departamento que se llama Sonsonate y en náhuatl, que es la lengua pipil del pueblo originario que tuvo mayor presencia en el país. Sonsonate significa río de mucha agua o 400 ojos de agua. Entonces, como para que nos hagamos una idea de dónde estamos situadas ahí, ¿verdad? O sea, hay un río que se llama Sensunapan, que actualmente tiene dentro ya de su amplitud 7 represas y actualmente se está queriendo instalar una 8ª represa. Ante esto, comunidades principalmente indígenas, dentro de las cuales también participa el MUINA, que es el Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, han hecho una gran movilización para poder detener este proyecto, y es que dentro del gobierno, dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha dado aval, se está promoviendo este proyecto de hidroeléctrica, pues con los discursos que ya sabemos, ¿verdad? El discurso del desarrollo, el discurso del bienestar para las comunidades, pero que pues a estas alturas sabemos que son discursos falsos. Y pues la población indígena se sigue protegiendo, sigue en guardia y sigue exigiéndole al Estado salvadoreño que pueda denegar los permisos para que se pueda dar, bueno, para que no se dé este proyecto. Y esto se da bajo la visión del río no como un recurso. Creo que eso también es importante resaltarlo, que no se habla de recursos, sino más bien de bienes naturales, y es algo que creo que todas y todas deberíamos de adoptar cuando hablamos, ya no pensar en recursos, sino como un bien. Y pues el río trasciende esto, el río no es solamente un recurso para cual pues está a nuestro servicio y le podemos explotar, sino que dicen que es el tata. Entonces esto pues tiene unas mayores implicaciones, en verdad, le protegemos porque es incluso superior a mí, ¿verdad? Vengo del río, soy río, y por eso lo estamos defendiendo. Y pues dentro también de esta cosmovisión es interesante que cuando nos replanteemos hacia dónde queremos ir, cuál va a ser, o sea, nuestro desarrollo, si así lo queremos ver, pues creo que el enfoque que tiene la cosmovisión indígena, y sobre todo desde el buen vivir, va a ser determinante para darnos luces de hacia dónde tenemos que caminar. Con lo que decía Benjamín me hizo recordar, creo que la parte ancestral de nuestros antepasados, ¿no? Yo vengo del oriente del país y pues años atrás, allá por los años 2014, 2015, vivimos algo de que no se vivía desde hace muchos años. Pues resulta que de mi lugar donde yo vengo, ya llevábamos más de 3, 4 meses de no llover. Entonces hicimos como penitencia por medio de la religión católica, ¿verdad? Hicimos una penitencia, subimos una loma, por decirlo así, con una pendiente muy pronunciada, con la intención que en el transcurso de todo ese camino íbamos a ir cantándole a Jesús o a Dios, y también íbamos a ir pidiendo oración para que nos lloviera. Me hizo recordar ese momento, Benjamín, y increíblemente es sorprendente. Cuando, digamos, uno pide con fe y todo lo que pasa, ¿no? Porque resulta que el día siguiente nos llueve. Y nos veíamos tan preocupados de la parte agrícola porque muchas de las siembras estaban ya sufriendo estrés por falta de agua, ¿no? Entonces se ve reflejada muchas veces la bendición de Dios, ¿no? Por esa parte. Por la otra,
creo que acá lo indispensable para el tema del recurso agua, pues, digamos, aquí es indispensable la gestión de cuencas, ¿no? Eh, desde la parte alta, la media y la baja para mantener el recurso, siempre. La idea es darle una buena gestión a todos estos procesos del agua. Otra parte muy importante, pues, es el tema de los incentivos, ¿no? Ya hablando digamos, del tema bosque. Es importante, Guatemala, pues actualmente contamos con los incentivos forestales, el PIMPEP y el ProBosque, ¿no? Que eso pues nos han ayudado de cierta manera a frenar un poquito el tema de la deforestación y manejar un poquito más o mejorar el tema de los bosques, ¿no? De la restauración, de la conservación de los bosques, ¿no? Y pues que de una u otra manera eso va muy relacionado a tener el recurso agua, ¿no? Para futuras generaciones, ¿no? Y también es indispensable, como ya lo mencioné anterior y lo vuelvo a decir hoy, pues creo que lo más interesante en todos estos temas, pues es la creación de una ley de agua, ¿no? Y también ya por ahí lo escuchaba, donde decían de que es indispensable la parte de la política, pero que es bien complicada. Y eso no ocurre solo en nosotros como guatemaltecos, sino que creo que el problema de la política es un problema muy complicado a nivel centroamericano, ¿no? Y por qué no decirlo a nivel mundial. Entonces, yo creería que por ahí se iría enfocando esta parte de la gestión del recurso agua y el tema de bosque. Gracias. Muchas gracias. Pues las respuestas que generan ustedes, ¿verdad? Se ve la cuestión cultural, la parte cultural de cada uno de nuestros países. Y yo hacía esta pregunta, pues para entender un poquito justamente de eso, de nuestras culturas sobre los ecosistemas. Porque muchas veces pensamos que hablar sobre nuestra cultura indígena, en el caso de nosotros hablar sobre nuestra cultura maya, es estar hablando de cosas pasadas o estar hablando de cosas de atrasos, cuando podemos ir generando y aprendiendo muchas situaciones de ahí. Y lo que sucede es que solamente bloqueamos ese conocimiento, que solamente dejamos ese conocimiento por un lado y seguimos como que no existiera ese tipo de conocimiento, que al final para mí es lo que genera la riqueza de nuestros países, que es lo que genera la riqueza de nosotros mismos y lo que va dándonos esa diferenciación entre cada uno de los lugares. Bueno, ya vamos a pasar a la última pregunta, el tiempo se ha pasado muy rápido, pero antes de esto yo solo quiero mandarle un saludo y un mensaje de mucha fuerza a don Bernardo Caal-Sol. Él es un defensor de los ecosistemas, tiene ya más de 3 años de estar encarcelado. Él es una persona maya quechí y fue encarcelado por la defensa de los ríos Cao. Sigue en un proceso, sigue estando ahí en ese lugar donde no debería de estar por defender los recursos naturales. Pero también él es la muestra viviente de que muchas de nuestras culturas pueden dar todo por la defensa de estos recursos y es una enseñanza, un ejemplo que creo que nosotros también debemos seguir. Él, por defender el río Cabón, hoy está en la cárcel, pero su cultura, su cosmovisión se lo dictó. Y creo que más nos debemos de sumar también a esto. No nos podemos quedar callados, tenemos que ser esa voz que moleste a las personas que están dejándonos sin recursos, que están dejando sin recursos a nuestras nuevas generaciones. Entonces, pues yo espero que él o alguna persona cercana a él nos vea y de verdad, don Bernardo Caal, toda mi admiración, mi respeto y espero que todo esto pueda solucionarse pronto. Ya como última pregunta, hemos platicado hoy un poquito sobre el aprovechamiento de madera, sobre los temas de agua, sobre cultura, sobre los puntos de vista desde nuestras profesiones. Y pues la última pregunta es ya más bueno, es una pequeña propuesta, se podría decir, porque en un minuto no vamos a poder dar una solución completa, pero al menos podemos generar algunas ideas. Y bajo el mismo orden que hemos estado
manejando para las respuestas de las preguntas, yo genero lo siguiente. Desde las ciencias ecológicas, agrícolas y sociales, ¿qué ideas podríamos nosotros plantear para gestionar de mejor manera nuestros bosques, el agua o en total los ecosistemas? Bueno, yo pienso que ideas existen muchas, ¿verdad? Y muy buenas. Creo que nuestro problema no ha sido de ideas, realmente. Creo que incluso le podríamos preguntar a personas que tal vez no tienen un conocimiento tan técnico científico y que nos darían muy buenas ideas de cómo intentar conservar mejor los recursos o darles un mejor uso, un uso sostenible. Creo que hay infinidad de herramientas, ¿no? Para poder, digamos, irnos planteando las mejores estrategias para tratar de conservar los recursos forestales, los recursos ecosistémicos, de biodiversidad, agua, suelos, ¿verdad? Y todo lo que está relacionado con ellos. Ya tenemos, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces ahí tenemos una fuente de ideas muy poderosa para comenzar, por ejemplo, a tomar mejores decisiones. Aquí en CATIE se implementa mucho lo que son los bosques modelo, que creo que también es una de las iniciativas hasta ahora que he visto con mayor fuerza, digamos, en Latinoamérica, y que va orientada a darle más voz, más poder a las, como lo había mencionado en la pregunta anterior, a las personas, ¿no? Que habitan estos sitios y que los conocen muy bien y que históricamente saben cuáles son las prioridades para esos ecosistemas. Entonces, creo que el problema, Benjamín, no es de ideas, sino de que esas ideas se lleven a cabo, de que todas esas propuestas que existen se respeten, ¿verdad? Y que no solo se piense en el bien económico a corto plazo, porque al final, pues resulta que sí, obtuvieron dinero rápidamente, pero a futuro, ¿qué es lo que ocurre, no? Entonces, creo que la gestión sostenible de los ecosistemas va de la mano con buenas leyes, ¿verdad? Que ya existen, pero mayor preocupación porque se cumplan, más fuerza en la aplicación de la ley de repente y más conciencia medioambiental para todos en general. Otro aspecto muy importante es la valorización de los servicios ambientales. Creo que hace poco lo estábamos viendo también en algunas cátedras. Y si realmente a las personas que ignoran todo esto, ¿verdad? Todo el valor que tiene un ecosistema, un organismo, se diera a conocer, lo supieran, se lo pensarían dos veces para hacer algún proyecto, ¿no? De explotación. Entonces creo que va de la mano con eso también. Porque si lo ponemos en una balanza, al final, los servicios ambientales, pues, si lo comparamos con lo que produce el ser humano, es una miseria, ¿verdad? Lo que producimos. Entonces, creo que va orientado a eso. Agregando lo que mencionaba Denis, también considero que debemos de transitar hacia un manejo, una gestión participativa, sustentable y equitativa. Y esto va a pasar por la asignación de derechos de propiedad y que deben de ser derechos de propiedad colectiva que permitan, pues que existe una gestión que permita aprovechar los beneficios ecosistémicos que nos brinda, pero que también sea bajo una visión de protección, de conservación y de un manejo que permita que no vaya a haber una interferencia con las futuras generaciones. Y para también abonar a esto, quiero compartir que tenemos un logro en El Salvador. Esta semana fue condenado el exministro de Ganadería por haber hecho caso omiso ante una denuncia de deforestación que se hacía en un lugar conocido como Cerro El Águila, en Aguachapán, en El Salvador. Y acá queda remarcado que no hay que subestimar la denuncia comunitaria, no hay que subestimar lo que las organizaciones sociales hacen desde las bases,
porque están demostrando que solo las mismas personas que viven a partir de estos bienes naturales son quienes realmente las defienden, porque no fue el Estado. De hecho, el Estado fue el que permitió que hubiera esta deforestación, que existiera este abuso, que perjudicara a las comunidades. Entonces son realmente las mismas comunidades las que dan cara por sus derechos, las que van a salir a reivindicarlo, y por tanto deben de ser tomadas en cuenta necesariamente para poder hablar de una gestión que dé respuesta al contexto en el cual nos encontramos, y que pues asegure realmente que se van a cumplir los derechos de la población y no se va a priorizar el beneficio económico de unos pocos. Sí, adicional a lo que ya dijeron los compañeros, creo que lo más interesante aquí pues es la parte interinstitucional, ¿no? A nivel país. Yo creo que para una buena gestión de todos estos servicios y para tener como resultado final, digamos, todos estos servicios que de una u otra manera nos vienen de esta parte de los ecosistemas, de los bosques, del recurso hídrico. O sea, que todo esto lo veamos como un sistema, ¿no? Que no lo veamos por separado cada una de las cosas, porque esto es lo que precisamente ocurre en algunos países, ¿no? Que unos trabajan el tema de agricultura, que otros trabajan especialmente la parte forestal, el otro la parte de bosques. Entonces, lo interesante aquí es unir esfuerzos y verlo desde un punto de vista y que todos vayan en la misma línea para poder trabajar esa parte. Si bien es cierto, como ya lo decía Denis, hay líneas, hay estrategias, hay políticas bien definidas de que nos ayudarían a una mejor gestión de todo este tipo de bienes y servicios, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, como ya lo mencionó, son puntos claves y que podemos regir y nos podemos guiar para poder darle solución a toda esta problemática, ¿no? Entonces, Jenny también lo mencionó. Es una parte muy interesante el tema de la participación, ¿no? Creo que todos tenemos derecho a participar y hacer propuestas. Y, y propuestas pues de solución, ¿no? Pero y para mí la parte interinstitucional es muy importante en este tipo de gestiones. Muchas gracias. Creo que fue algo muy enriquecedor todo esto que platicamos hoy. Y ya con todo lo que han dicho, yo solo a esto le sumo que busquemos generar unidad, ¿verdad? Desde donde estemos, desde los aspectos en los que nos estemos moviendo, que busquemos generar como que esa organización entre nosotros mismos. Pues al menos nosotros hemos logrado ir generando algunas cuestiones desde acá, ya que estamos compartiendo acá en Katy todos, y van a venir más compañeros que van a estar compartiendo. Y pues motivo a las demás personas que nos están viendo, jóvenes, adultos, a que desde donde estemos tratemos de ir poniendo nuestros granitos de maíz, de ir impulsando estas cuestiones. Y pues si en algún momento alguien nos quiere contactar por un tema en específico, por algo, pues con mucho gusto nos pueden escribir aquí a la plataforma de Flor de Tierra, y ya nosotros vemos aquí cómo gestionamos con alguno de los profesionales que acá están, como Denis, Leonel, Jennifer, José, que ya no nos pudo acompañar hoy, y las demás personas que son de múltiples especialidades y que pueden aportar mucho. Entonces yo les agradezco de verdad mucho el tiempo que han dado para esto. Como les digo, sé que quedan ahí granitos de maíz en los corazones de las personas y van a germinar en algún momento. Los dejo ahí con un mensaje final, lo que ustedes quieran decir sobre esto, algo que ustedes crean importante para cerrar ya el evento. No, bueno, de nuevo, muchas gracias, Benjamín. La verdad es que, te lo digo, es un honor estar aquí, invitado con ustedes, con Jennifer, con Leonel, compartiendo y pues desarrollando estos temas que son temas que deberían de estar más el día a día de todos, ¿no? Entonces creo que la reflexión va orientada en ese aspecto. Los que nos están escuchando, pues traten de informarse más sobre estos temas, involucrarse más en temas de digamos, de mejorar las prácticas
o involucrarse en temas de desarrollo o de gestión de bosques si tienen la oportunidad. Entonces, creo que eso sería todo, pues. Y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Quiero cerrar motivando a que nos sumemos, a que nos involucremos para poder generar los cambios que queremos ver, que nos organicemos, porque como siempre lo digo, los cambios grandes siempre se van a dar en colectivo y esos tiempos nos lo están exigiendo. Entonces, pues con esa invitación cierro. Sí, pues también agradecerles el espacio a Flor de Tierra, ¿no? Por darnos la oportunidad de poder participar y de hacerle ahí sí que la invitación a las personas, ¿no? Que nos informemos un poquito más del tema y comentarles que como Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Andívar, pues se han hecho una serie de investigaciones en ecosistemas y también invitarlos a leer un capítulo que hemos denominado Análisis de Ecosistemas, ¿no? A nivel nacional. Entonces, por ahí les dejo la invitación que puedan para tener más herramientas en estos temas. Muchas gracias de nuevo a los tres y para las personas que nos vieron o nos van a ver ya al ratito, pues ahí instarlos a que sigamos luchando, a que sigamos soñando con generar estos cambios, porque de verdad en el momento en el que nosotros dejemos de soñar, dejemos de luchar por nuestros ideales, por lo que pensamos que podemos cambiar, es el momento que nuestra vida va a empezar a dejar de tener sentido. Entonces, pues vamos todos adelante y sigamos cultivando nuestro pensamiento. Nos vemos el otro viernes. Feliz noche.